qué existe dos orquestas Don Medardo? Siempre trabajó con nosotros, siempre estuvimos juntos. Yo que últimamente con el hijo, que tenía el hijo que después le votó, que me va a hacer otra orquesta, que esto, que el otro, sigue nomás, pues. Nosotros no teníamos ningún problema, pero después... Mauricio decía que quiere hacer otra orquesta. Sí, sí nos dijo que él iba a hacer otra orquesta, pero nosotros no pensábamos que iba a ser con el mismo nombre, pues. Ha sido nuestro orgullo, nuestro padre, sí, porque él no era solo un músico tropical, él dominó varios géneros de la música. Papá me cuenta, incluso antes de entrar nosotros, la gente... Ya no había entradas, se ganaban por los tapiales, se metían en los pavos que llamábamos. Era una locura eso, ¿no? Hasta Joe Arroyo también estuvo haciendo coros con la orquesta. Imagínate, tanto músico que ha pasado por la orquesta, cantantes famosos. Una noche, un baile, no aguantó el cantante y dejó de cantar y se acercó donde ese momento y le quiso dar duro. Entonces paramos un rato, pero... Mauri Garnica, el podcast. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy me encuentro con Miguel, me encuentro con Marcelo. Ellos son hijos del reconocido Medardo, Don Medardo. Bienvenidos. Muy amable, Mauri, muchas gracias pues por intermedio de tu programa dirigirnos a toda esa fanaticada nuestra, queridos amigos y todo tu público, pues, de estos sus servidores, Don Medardo y sus players. Bienvenido, Marcelo, un gusto. Igualmente, Mauri, con mucho cariño esta invitación. Estamos muy contentos porque la Orquesta del Pueblo Ecuatoriano siempre debe estar en los mejores programas como el tuyo. Muchísimas gracias. Gran responsabilidad de ustedes, ¿no? Seguir con el legado de Medardo, Don Medardo. Efectivamente, pues ya habíamos venido trabajando con papá ya casi 40 años, pues nosotros empezamos chamacos todavía en la orquesta. Yo empecé a los 16 años, date cuenta. Mi hermano Marcelo igual. Y pues ya habíamos... como siempre he dicho, lo que hemos hecho es seguir la senda que él nos dejó, ¿no? Yeah. Una orquesta. Cuando yo entré a la orquesta, ya la orquesta tenía 10 años. Y en esos 10 años, pues una tremenda performance. Ya habían grabado 15 long plays de esos tiempos. Eran los long plays. Ya estaba avanzadísimo, ¿no? Habían ido unas 10 giras de Estados Unidos. Entonces, desde ahí ya fue una gran responsabilidad para mí estar en la orquesta, ser el hijo de Don Medardo, pues, y seguir adelante con este quehacer musical, ¿no? Que nos ha dado tantas y tantas satisfacciones. ¿Fue estricto papá? Claro, muy, muy estricto y más que todo cuando... Porque a la orquesta se le ve, o sea, es súper chévere. Y por ejemplo, el hecho de que vayan bien uniformados, de que desde los zapatos vaya combinado. La disciplina. Eso dice pues mucho de que hubo disciplina, de que era muy estricto, de que era incluso, muchos lo pueden catalogar hasta de mal genio, ¿no? Cuando las cosas no salían como a él le gustaban. No, bueno, papá era un tipo muy tranquilo, muy chistoso, muy, muy amable con todos. Casi no mal genio, porque él tenía un carácter muy, muy chévere. Y bueno, muy difícil porque cuando la orquesta ya empezó, pues papá dirigía la orquesta y los viajes, entonces era muy, en ese sentido, estricto en el escenario. Toda la gente tenía que escuchar lo que él decía, bueno, antes de que entremos nosotros, ¿no? Y cuando ya nosotros entramos, pues igual él tenía su disciplina bien puesta. A todos los chicos de la orquesta en ese tiempo, habían colombianos, han pasado muchos músicos extranjeros, de argentinos, del Perú, colombianos, imagínate. La orquesta ya 47 años, 57 años y para nosotros es un gusto, un orgullo seguir en la senda que él nos dio.
Había multas cuando, por ejemplo, para los hijos también. Porque, o sea, sabemos que ponían multas, ¿no? Qué sé yo, por A o B circunstancia al resto, pero ¿y para los hijos también había? ¿O decía ya? Bueno, no hemos dado tanta papaya. Pero sí ha habido un reglamento que siempre nos hemos adaptado, ¿no? Yeah. No tan estricto tampoco, pero lo normal, y tú, puntualidad, bien uniformados. Por ejemplo, ahora nosotros terminantemente prohibido el alcohol en el escenario. Había un músico que decía, es que a mí me pagan por ir a trabajar, no por ir a chupar. Naturalmente hay el respeto al público y a la música mismo, porque pues la música es una profesión bien difícil, bien delicada, y hay que estar con los 5 sentidos, pues porque tú, en cualquier profesión, yo digo, un arquitecto está haciendo sus planos, puede rectificar si es que está algo mal, pero arriba en el escenario no puedes fallar. Claro. No puedes fallar. Entonces es una gran responsabilidad, tienes que estar con los 5 sentidos. Entonces, papá, por ejemplo, a ustedes también se están portando mal o alguna circunstancia. Claro. Porque uno de joven comete esos errores, ¿no? Siempre ha cometido. Claro. Pero pues todo compensaba con el tremendo talento que él tenía como músico. Era algo que pues siempre, como decía mi hermano, ha sido nuestro orgullo, nuestro padre, sí. Porque él no era solo un músico tropical. Él dominó varios géneros de la música. Él estuvo en la Sinfónica Nacional, por ejemplo, tocando el violín. Aquí en Quito, la Sinfónica, fue profesor en los colegios. También dirigió un grupo folclórico de Patricia Ulestia en los años 60. Hicieron varias giras a Sudamérica, a Miami incluso. También incurrió en la tropical, pues, y cuando tocaba con todas las orquestas de acá en Quito, y hasta que fundó su propia orquesta en el año 1967. Eso es que ya estamos de 56 años. Ustedes pequeñitos, ¿qué recuerdan, por ejemplo, de papá? Porque era muy entregado al trabajo, ¿no? Como dices, claro. O sea, era profesor, era como director de orquestas y luego pues ya director de la propia suya, ¿no? Sí. Pero ¿usted qué recuerda? Por ejemplo, ausencia de papá se iba por largos periodos de viaje como ustedes ahora, por ejemplo. Claro, ya cuando estábamos en la escuela, el primer grado, segundo grado, se iba a sus giras. Era un tiempo que la orquesta era un boom en ese momento, en los años 70. Y una semana, volvía a los 5 días, 3 días, pero tenía también que ensayar, tenía que hacer sus asuntos de la orquesta, los discos, las grabaciones, y era difícil estar con él un día entero o un fin de semana. Entonces, no se podía, porque justo los fines de semana es cuando más se trabaja, claro, en las orquestas. Y sí, pero en todo caso había sus momentitos que él nos llevaba a tomar una lechecita de chocolate, nos cogía la cabecita, como eran peladitos, éramos pelados todos. Claro. Él nos hizo pelados, porque papá también en sus primeros años era peladito, pues, y a nosotros nos hizo igualitos, nos hacían los pelados, nos decían a nosotros también. Le rapaba a todos. Sí. Entonces, ya era una felicidad cuando él llegaba, pues, y nos invitaba, como te digo, a tomar un heladito, las lechecitas de chocolate de ese tiempo que eran en botellita de cristal, si me acuerdo. Entonces, eran unos momentos muy bonitos cuando estábamos con él. Ya cuando se iba, pues, ya sabíamos que era su trabajo, que era su vida musical, y muy contentos porque siempre las noticias, decíamos, Don Medardo sonaba en las radios, un tema del aguacerito sonaba, entonces para nosotros era un orgullo. Y en la escuela nos decían Medardo, no, ni por el nombre casi de nosotros, sino Medardo nos decían. ¿El nombre de papá? Sí, el nombre de papá, que en esos tiempos ya era un tipo famoso, y gracias a su talento, ¿no? Porque era un tipo que todo el mundo le conocía. Todo el mundo les hablaba, Don Medardo, todo, y era un tiempo que... Y amigo de todos. Sí, y la gente quería saludar con él porque era muy chistoso, contaba sus bromas, y era una felicidad estar con él, yo te digo, sí. Cada persona que conversaba con él.
Entonces quería estar con él. Esos viajes al extranjero, ¿cómo eran esos viajes? Porque me imagino que se ausenta esos viajes al extranjero 1 mes, 2 meses. Bueno, sí, eran unas experiencias súper chéveres porque pues, en los primeros años los migrantes ecuatorianos, por ejemplo, en Estados Unidos, era más gente de Quito, Guayaquil y Manabí. Luego ya vino la migración del austro, ¿no? Que mucho campesinado también entró a Estados Unidos. Pero al principio hacían unos tremendos bailes en hoteles de primera, ahí en Manhattan, por ejemplo, en Nueva York. La comunidad ecuatoriana, eran unos bailes, cosas serias. Y la gente nos invitaba a sus casas, pues eso era unas giras pues inolvidables. Mucho cariño a la orquesta, porque pues también la orquesta había pegado con tantas grabaciones. Eso era la música ecuatoriana con el estilo que papá supo imponer. La música ecuatoriana instrumentada, sí, unos arreglos especialísimos. Eso traspasó las fronteras. El papá, cuando fue el tiempo de los long plays, hasta el long play 50, que fue el último, de ahí vino los CDs, ya teníamos como unos 15 long plays exclusivamente de música ecuatoriana, con los ritmos alegres, pues, digamos, de San Juanito, el Pasacalle, el Capisca, el Albazo. No así el pasillo, porque el pasillo tiene su propia esencia, no hay como tropicalizarle, pero los otros temas, los otros ritmos sí, y eso fue un exitazo, y eso nos pedían hasta ahora que vamos a las giras internacionales, tocamos nuestra música ecuatoriana, nunca puede faltar en nuestro repertorio. En cada set tocamos un mosaico, por lo menos, de música ecuatoriana con nuestro estilo. Claro. Ustedes siempre, o sea, por ejemplo, se iba un buen tiempo, Medardo, digo, fuera del país, 2 meses de ausencia, ¿les afectaba no tener a papá 2 meses, 1 mes, y ustedes en casa? Como decía acá, por ejemplo, ya cuando es aquí, no precisamente el sábado, pero ya el lunes ya se iban a tomar su helado, claro, o cualquier situación, ¿no? Pero cuando papá se va 2 meses al extranjero era complicado. Bueno, estábamos acostumbrados ya. Porque pues... ¿Qué decía mamá? Fines de semana ya él no estaba con nosotros y estábamos en la escuela y tú sabes, uno más niño tiene sus distracciones y papi ya siempre fue una figura que no era constantemente en la casa. Eso era así. Entonces, pero tenía la esperanza también unos niños así ya. La ilusión de que nos traerá claro, de Estados Unidos, eso sí. Claro. Entonces esa era la emoción cuando estábamos niños, ¿no? Eso es lo que me puedo recordar de aquellos tiempos. Sí. Papá siempre fue emprendedor, ¿no? Sí, mucho. Le gustaba mucho la música, todo referente a la música, ¿no? Tuvo su negocio de almacén de discos, vendía instrumentos. También en un tiempo le fue muy bien. Hablemos de esto del almacén de música. ¿Ustedes se iban a vender allá y solían estar allí atendiendo el negocio? Sí, íbamos allá. Claro, había sus empleados que vendían los discos. Me acuerdo, en el boom fue un exitazo el volumen 7, el Aguacerito. Íbamos allá, después de la escuela bajábamos un rato al almacén en la Chile y Cuenca, ahí en pleno centro de Quito, por la iglesia de la Merced. Y bueno, llegaba la gente a pedir los discos, 100 discos para Cuenca, 200 discos para Guayaquil, 300 discos para Puerto Viejo, y así para todo el país. Y era un éxito total ese disco pero vendían otros discos también de otros. Sí, claro, en esos tiempos, tú sabes, también el tiempo de Leodán, que venía sus baladas chéveres, Sandro, y de toda clase de música, claro, eso sí. Ecuatorianos, me imagino, Azucena Aymara, me acuerdo, debe estar por esa época, ¿no? También salió también este grupo, los Guayanay, había, grupos de música de baladas que salían en este tiempo, ecuatorianos mismos. Que han sido tantos años, ya son 50 y pico claro, de años. ¿Cuántos años tenían ustedes ahí? Estábamos chamaquitos en la escuela de 10 años. Yo estaba en quinto, más sexto grado, cuarto grado. ¿No? Claro. Y también vendían ahí. Bueno, ahí se vivía de las grabaciones, porque pues si pegabas un disco, vendías. Y tenían una especie de regalías, ¿no? Y la venta mismo, no es como ahora, pues ahora
a partir de que ya vino los CDs, empezaron el pirateo, entonces ya no fue negocio, nunca más las grabaciones. Por eso ya no se graba constante, porque antes, por ejemplo, Don Medardo grababa cada 2 veces en el año. Claro, eso parece que estamos en el volumen 108, claro, en 56 años de vida, pero ahora ya no, porque pues todo va a las plataformas digitales. Pero también se monetiza las plataformas digitales. Es otro sistema. Pero ya no es como los discos. Porque ahí sí, para que te piratee un disco tenías que tener fábrica. Pues. Entonces era el negocio redondo y seguro. Pero ahora ya, en el CD sí fue un acabose totalmente de tanto artista, porque tú inviertes tanta plata en hacer tu producción. Y sacabas tu CD y al otro día ya estaba en los semáforos vendiéndose. Claro. Entonces ahí vienen los problemas para los artistas, más que todo para los músicos. Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando. Son tantos años, yo me he puesto a recordar nuestros bailes, cómo eran antes, cómo eran antes los bailes. Eran más románticos, ¿qué te digo? No había tanta amplificación como ahora, que te rompen los tímpanos con esas amplificaciones tan fuertes. Y sonaba bonito. Yo los veía a los Joker, me acuerdo, sonaban igual que el disco. Sí, se veía chévere, igual claro. Me imagino que nosotros, ¿no? La gente era más sana. En Manaví nunca veía que salga un borracho del baile. Todo el mundo salía alegre, todo, y todo era más seguro. Habían tantas orquestas bonitas, todo se tocaba en vivo, no había las secuencias. Había tanta orquesta que ya no hay. Nosotros hemos sobrevivido a tanta y tanta orquesta. Yo me acuerdo la Blasio Junior, alternábamos los mismos Joker. En Manaví solo en Puerto Viejo había 8 orquestas, de las cuales había, por ejemplo, los Joker, los Auténticos, la Banda Buda, los Galeones, los hermanos Vera. Ellos sí creo que todavía subsisten. De esa yo la Toquilla, que era niñita, familia de ellos. Había, a ver qué te digo, los Profetas, los Celestiales. Esos eran un manta. Solo te estoy hablando de Puerto Viejo. Y alternábamos y bueno, me daban sus playas siempre para todos, Manavita. Eso cuando tocaba la orquesta, papá me cuenta, incluso antes de entrar nosotros, la gente ya no había entradas, se ganaban por los tapiales, se metían en los pavos que llamábamos. Era una locura eso, ¿no? Cuando yo ingresé a la orquesta también fue algo fantástico ver esos bailes en Manaví, esas mujeres hermosas. Y que vienen a saludar, que quieren todo con el artista. Sí, fue una época muy, muy hermosa. Hasta ahora, ¿no? Pero ahora ya hay sus restricciones, tú sabes. Vivimos un tiempo un poco violento aquí en el país. Ojalá esto vaya pasando. Entonces, por eso me hace recordar con tanta nostalgia el pasado, que fue. Y hemos sobrevivido, mira, tanta y tanta orquesta. Había en Guayaquil, había una orquesta que sonaba bonito, los Cincuaces, Tucucito, había Joe Mayor, ellos tocaban salsa y tocaban bien. Siempre que alternábamos con ellos, me encantaba alternar con ellos porque sonaban bonito. Pero y mover todos los implementos musicales, ¿no era complicado? No, porque todo era en vivo. Por ejemplo, Joe Mayor eran 3 trombones. Ya. Y el piano, el ritmo y los cantantes y la amplificación moderada nada más, y se oía bonito y la gente bailaba y gozábamos y la pasábamos bien. Esa era una época súper, súper romántica y proliferaron tanto y tanto músico. Entonces, a eso obedece que había bastante orquesta y todos tocaban en vivo. Papá también se puso un chifa. Ah, sí. Sí, esa parte que no sabía. Incursionó en ese... Y ustedes también, me imagino. Claro, sí, vamos allá. Donde estaba papá estaban los hijos. Y hubo un tiempo que puso... En ese tiempo estaban las pantallas gigantes, ponía solo salsa, cumbia. En el chifa, sí. En el chifa. Y la gente iba, comía. Y en la cocina había un cocinero chino. O sea, la comida era buena. Claro, tú sabes, como todo pasó, este tiempo, un boom fue de 5 o 6 años del chifa, pero todo fue cambiando, o sea, papá, sus ocupaciones,
los viajes, tanta cosa, y ya no se pudo. Claro, para tener un negocio hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Y imagínese, esto de la comida es difícil también. Don Medardo, una gira de un mes, viene ya quebrado el chico. Entonces, bueno, sí, funcionó eso, pero bueno, eso dejó ya después de un tiempo. ¿Qué recuerda del chifa? Bueno, los chaulafanes, que eran de moda pues esos tiempos. Claro. La comida china, cosa seria, porque como dice Marcelo, era un cocinero chino ahí que pero él era un apasionado de la música, de la comida china, ¿no? Claro, sí, le encantaba. Y hasta ahora a mí me encanta. Los chifas, yo siempre voy a la segura. Incluso ahora que estuvimos en Europa, iba a la comida asiática, ahí no dice chifa, ¿no? Claro. Ocean Food, y ahí íbamos a comer y ustedes preparaban algo, les enseñaba algo por allí. Claro, sí, era fácil. Ya estando ahí con todos los implementos, pues es facilito hacer un chalafán, tienes salsa china, arroz, salteado. todo tienes ahí listo, los camarones y a revolver todo y sale caliente. Ustedes siguen, o sea, sí saben cocinar, me imagino. Claro, nosotros cocinábamos ahí hasta por chanzas, pero nos salían unos buenos platos. Sí, chévere. con la comida china, ¿no? Claro. La primera vez que entra a la orquesta, porque sabíamos que papá era muy estricto, ¿no? Y por ejemplo, a todos los que querían estar en una orquesta de sus hermanos, les exigía que hagan, que sigan el conservatorio, ¿no es cierto? Claro, sí, no. Sí. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, cuando Miguel incursionó primero, después seguida vine yo. Bueno, entonces nuestro padre nos decía, no, pues ustedes si van a entrar a la orquesta tienen que estudiar en música, y entramos al conservatorio en el centro de Quito. ¿Cuántos hermanos? ¿4? Sí, 4, pero de ahí seguimos cada quien su instrumento, ¿no? Miguel el saxo, yo el trombón, y estudiamos ahí música, teoría, todo lo que se refiere a la música, ¿no? Tuvimos 6 años en el conservatorio y después salimos ya aprendiendo la música, todo bien, y entonces ahí tuvimos ya el chance de que nos dio nuestro padre para incursionar en la orquesta. ¿Cómo fue la primera vez en el escenario? La primera vez fue para mí algo hermoso, porque eso uno le estaba pensando cuándo será mi primer día en una noche con la orquesta, ¿no? Claro. Y justo para mí fue bonito porque fue en las fiestas de Quito, 5 de diciembre en el Alamedazo. Pero chévere. Fecha para no olvidar. Para mí, claro, fue algo grandioso porque empezamos, habían 8 colombianos en la orquesta. Ya. O sea, y yo incursioné, yo era el único que estaba atrás de instrumentista ecuatoriano, podemos decir, ¿no? Miguel en el saxo adelante, bueno, todo chévere. Y cuando empezamos el primer tema, me acuerdo, ya voy llegando a mi región. Chuta, fue una cosa que no lo puedo describir hasta ahora, ¿no? Fue algo hermoso, y yo decía hasta que llegó el tiempo y el momento de estar ya en la orquesta. Pero después me salí porque todavía no terminaba el colegio. Sí, 16 años teníamos cuando incursioné yo también en la orquesta. ¿A los 16? Un tiempo estuve ya afuera, pero luego entré de nuevo a la orquesta. Pero ¿ya había esa planificación de que vas a entrar en las fiestas de Quito? ¿O era porque le falló algún artista o qué pasó? No, fue porque yo le rogué a papá también, ¿no? Claro para que mis amigos me vean. Sí, no, claro. Y le rogué que sí, que ya estaba listo, y le veo al instrumentista colombiano que tocaba ya el trombón. Sí, el pelado sí, ya puede tocar, mijo. Pues vamos allá, vamos, el Alamedazo fue, y qué lindo, con la gente y todo. Fue hermoso, sí, para mí, y un orgullo de estar con nuestro padre ya en tarima, como se dice. Sí, fue lindo. ¿Papá les daba a cada uno un instrumento? Decía, tú tienes que aprender a tocar o cada uno, o ustedes elegían el instrumento? No, cada quien eligió su instrumento, no podía él... imponer. Claro, lo que pasa es que éramos niños y siempre pues ya oíamos la música de Medardo y sus Players en todas las radios, y ya era un boom tremendo con Gustavo Velázquez en sus inicios, claro. Pues de los long plays, y siempre fue ilusión estar en la orquesta. Bueno, quieren entrar a la orquesta, al conservatorio. Y ahí pero ¿cómo le ven esa decisión de papá? Excelente, porque eso fue lo que nos ha tenido hasta ahora, pues Claro. Es el trombón es usted, ¿no? ¿Y usted cuál era? El saxofón. Entonces, en el conservatorio el sistema del primer año es solfeo y teoría. Al segundo año ya puedes escoger tu instrumento. Así era en nuestro tiempo. No sé si está ahora. Entonces, ya en el segundo año, cuando pasamos al segundo curso,
Yo escogí el clarinete, que es de la misma familia de los saxos. Es un instrumento sinfónico, entonces escogí el clarinete y luego el saxofón. El saxofón ya estudié con los músicos de la orquesta. Había un barranquillero que tocaba el alto y él me daba las clases particulares, ¿no? Henry Mars, me acuerdo. Y con él aprendí el saxofón, el clarinete en el conservatorio. ¿Cuál es el instrumento mejor para componer, por ejemplo? El piano. El piano. ¿Y nunca se atrevieron ustedes a tocar el piano? Siempre me gustó tocar el piano, pero pues ya me encasillé en el saxo y ya entré a la orquesta, porque al principio era un hobby. Así como dice mi hermano Marcelo, yo también entré solo en vacaciones. ¿Cómo era ese primer ingreso? Los 3 meses como había 3 saxofones, yo era el 4º saxofón. Entonces ahí en la orquesta ya teníamos 4 saxos. Pero ya se acabó mis vacaciones y tenía que regresar al colegio, pues, y hasta ahí nomás. Y seguía en el colegio y en vacaciones volvía a la orquesta, pero siempre estudiando en el conservatorio. Porque yo empecé en primer año del colegio, primer curso, y primer curso en el conservatorio. 12 años tenía. Justo ese año que yo entré al conservatorio se estableció las 2 jornadas. La jornada única, digamos. Porque tú tal vez no recuerdas, pero eran 2 jornadas en colegios y escuelas, tarde y mañana. Tarde y mañana eran antes. Y mañana y tarde, y creo que fue en el gobierno de Rodríguez Lara que se estableció ya una sola jornada, entonces ya podíamos estudiar la tarde en el conservatorio. Y así fue. Y pues una época hermosa. La música nos ha deparado tantas y tantas satisfacciones, tantas amistades y conocer tantos lugares en el exterior. Aquí mismo en nuestra patria pues hemos estado en todos los rincones de nuestro Ecuador y eso para nosotros es una gran satisfacción, ese quehacer musical que nos ha dado la oportunidad de incursionar en tantos sitios, de tantas amistades, tantos amigos y eso te da la música, ¿no? Claro. Y papá les enseñaba, por ejemplo, cuando, no tenía viajes, estaba solo en casa y decía, ya vengan, vamos a, qué sé yo, con el piano, ustedes con esto. Sí, él hacíamos música. En casa. Claro, él en el piano. Días libres. Yo en el saxofón, Marcelo con su trombón, o cantando, haciendo coro, enseñándonos más o menos cómo hacía los arreglos. Con la guitarra también, papá tocaba bien la guitarra. Sí. Con la guitarra, a mí empecé también a aprender guitarra y él era mi profesor. Todo como hobby nada más, pero ya los instrumentos nuestros ya era cosa seria, porque pues ya era prácticamente una profesión y tienes que aprender, ¿no? Y la técnica te da la facilidad. Por ejemplo, yo toco ahora el barítono, que es un instrumento, un saxo. Parecería que es muy, muy duro de tocar, pero... el más grande. Sí, pero no es tan duro. Lo que pasa es que tienes que botar más aire, pero la técnica te da para... ese es el estudio. Entonces es necesario... En una persona normal va y no... Claro, si la flauta, solo la flauta traversa te marea. Claro. A lo que empiezas a estudiar. Tanto que soplas y ya hasta que adquieres la técnica, mira, la flautita nada más. Claro. Eso sabe cualquier músico, que al principio hasta tanto soplar y hacer notas largas, uno hasta se marea, date cuenta. Pero con la técnica, los métodos, los métodos son una maravilla que hay en el mundo. Gente que ha estado toda la vida y te dejan ese estudio, es algo maravilloso el estudio. ¿Qué recuerdas de, por ejemplo, cuando ensayaban con papá? Eso mismo me estaba acordando este momento que... Bueno, con él hacíamos música, los temitas de la orquesta, así, ¿no? Solo los 5, los 4 hijos y papá. Los 4 estábamos, Medardo Junior, bueno. Y una tarde me llama él, estaba en el piano tocando, me dice, canta esta canción, me dice, la palomita errante era. Una palomita en mi corazón. Sigue. Me hizo cantar toda la canción. Yo me imaginé, ¿no? Chévere, ¿no? Está bien todo. Estoy bien. Pero en todo caso, él dijo, de pronto tengo un elemento ahí de canto para una próxima, puede ser. Una reserva. Puede ser, entonces yo me quedé con eso, ¿no? Y justamente pasó el tiempo y así mismo se salió un cantante, no me acuerdo, y yo le dije, yo puedo ir a cantar adelante, no pasa nada. Le digo, si es que usted me deja, pues no hay problema. Ya anda, nomás me dice, canta adelante. Había otro cantante, Manavita, ahí, pero faltaba uno más que se salió. Entonces, para los coros, para todo, necesitaba un cantante más. Entonces, como ya estábamos en la orquesta, ya sabía todos los temas y todo de memoria. Y entonces ahí funcioné adelante en el canto y con el trombón adelante.
Y de ahí seguí adelante con el trombón y cantando y haciendo coros, coreografía y hasta ahora me tienen ahí adelante con todos los chicos cantantes de la orquesta. Sí, claro, y cantamos. Sí, hemos grabado con discos con mi hermano Miguel y todo ha sido lindo. Y la gente ha aceptado todo eso. Medardo incluso decía que era... él mismo se decía, no hay quien haga mejores terceras que yo. Ah, sí, es que era el... Él hacía coros y esas cosas. Era, claro, el especialista en coros, estudió en el conservatorio. Entonces le encantaba los coros, le encantaba siempre grababa el trío Los Panchos eran los ídolos de él. Ah, ya. Claro, el trío Los Panchos, porque eran unas 3 voces perfectas decía, claro. ¿No? Entonces en las grabaciones él siempre grabó la tercera voz, papá. La segunda voz grababa... creo que era el saxofonista y la primera voz era el corista de la orquesta, el que estaba en ese momento, ¿no? Y hasta Joe Arroyo también estuvo haciendo coros con la orquesta, imagínate, tanto músico que ha pasado por la orquesta, cantantes famosos en las grabaciones, y eso te digo, los coros para él era lo básico en cualquier, en el escenario, en los bailes, en las grabaciones. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué recuerdas de Joe Arroyo? Ah, bueno, el Joe colombiano, un tremendo no, tipazo, aparte de lo artístico. ¿Cómo llegó a la orquesta? Bueno, él era amigo de papá en Medellín. Papá iba a grabar a Medellín y cuando vinieron con Fruco también alternamos aquí en Santa Rosa, en El Oro, en algunas ciudades, y él cantaba con Wilson Saoco y una vez en Medellín papá le había invitado, cuando quieras, anda a Quito, ahí está tu casa, mi casa es tu casa, y entonces resulta que yo se salió ya del grupo de Fruco. Entonces en ese lapso un día aterriza acá en Quito y le llama a papá y le fuimos a ver y le instalamos en un hotel que quedaba acá en la Venezuela, se llamaba Hotel Savoy, en el centro de Quito. A él le encantó, el centro de Quito le encantaba. Todas las noches salíamos con él y dábamos la vuelta por todo el centro. Caminando así. Claro, las iglesias, era impresionado. El centro de Quito es una cosa... Claro, es muy lindo. Pues, internacional, una cosa maravillosa, pues, y todas las noches no había celulares, no había nada, estoy hablando de 1980. Y íbamos a la esquina de ese tiempo, se llamaba el Yetel, creo, justo en la Chile y Benalcázar ahí. Entonces pedíamos las llamadas para Colombia y pedía una llamada a Medellín, otra a Cartagena. Y como en el disco, señor Arroyo, Medellín, cabina 8. Y bueno, papá, montamos en la orquesta algunos temas de Fruco para que cante el Joe. Yeah. Cosa que él decía, no, Medardo, no se moleste, porque él también cantaba cumbias y era un colombiano, pero el mérito de él que era compositor, aparte de que como intérprete era tremendo cantante, era compositor, claro. ese era el meollo del asunto de este Joe, pues que se hizo tan internacional luego, y estuvo como 9 meses aquí en la orquesta y tenía su proyecto. Ya nos indicó un póster que se había hecho en Colombia, amigo, que decía Orquesta La Verdad, y ahí estaba él con una túnica como esos africanos y el Joe Arroyo. Así efectivamente un día pues ya nos comunicó que se regresaba a Colombia. Quedamos muy tristes de acá porque dejó esa... ¿A dónde íbamos? Claro. La gente le conocía porque eran los éxitos de Fruco, el cantante. Y bueno, ya se hizo su orquesta y imagínate, después tuvo tantos éxitos. Y esa fue más o menos un resumen de lo que vivimos aquí con Joe Arroyo. Sí enseñaba, sí te enseñaba, por ejemplo, en el ámbito de la voz y esas cosas a cantar Joe Arroyo. Bueno, sí, en ese tiempo yo tocaba el trombón nomás, pero una vez cogimos hotel justamente en Cuenca. Estábamos tocando en una feria y me tocó con él en el hotel, ¿no? Yeah. Entonces él estaba ya acostado y se levantó ya de mañana. Digo, entonces, ¿qué hacemos, Marcelo? ¿Qué hacemos? Mosca, decía. Yo le decía, vamos a desayunar nomás. Ya. Pero no, en esto de que tú me preguntaste de lo del canto, casi no hablé mucho con él. Porque, no estaba recién, o sea, claro, porque él tenía otros proyectos, no sé. Y bueno, en ese tiempo él estaba como una pasantía aquí en la orquesta, ¿no?
Y él se sentía muy feliz porque la orquesta era es la primera del Ecuador y toda la gente le admiraba, se tomaba fotos y chévere. Pero lo del canto, casi no hablé mucho con él, la verdad te digo. ¿Y para una pelada? Sí, una manavita ya estuvo con él. Campeón para una pelada. Sí. Claro, sí, no. Sí, muy chévere y una como persona muy, muy lindo. Joe, ¿cuántos muy años tenía en sencillo. ese entonces? Joe tendría sus 30 años. Yo tenía unos 18, por ahí 19. Ah, ya, pero ya estaba ya para aprender algunas mañas del claro, Joe. eso sí, no, sí, ya viajamos a la costa muchas veces, pues, y a Manabí más que todo, Chone, Puerto Viejo, Manta, entonces, muy lindo las anécdotas con Joe, sí. ¿Alguna anécdota chévere que te acuerdes hasta ahora, por ejemplo? Una anécdota. Si usted tiene una por ahí también. Claro, yo estaba en el Hotel Gregorio, allá en Puerto Viejo. ¿Ya? Y ya teníamos que actuar en la Quinta Veracruz. Y los bailes de ese tiempo empezaban a 10 de la noche, era de 10 a 3. ¿No? Ese era el horario. Y ya viene papá, Joe, vamos. Y estaba con el trinche haciéndose el afro. Y ya, como dice Marcelo, ya, mosca. Y fuimos para allá, alternamos con una orquesta que se llamaba Z Mar, eran de Esmeralda Salceros. Y le invitaron a cantar salsa, vinieron acá a llevárselo al otro escenario porque el Joe era le invita. Y él era de que se iba a cualquier orquesta, o sea, a cantar, o sea, por ejemplo, venga, canta acá, ya, chévere. Sí, pero nunca en esta ocasión con ellos nada más porque era orquesta salsera. Ya. Con otras no, porque pues ya... Bueno, tenía contrato con ustedes, claro. Bueno, no tanto contrato, sino que era una cosa que vino así. Claro, o sea, pero ya estaba con ustedes y eso se... Sí, a veces tocábamos solos en la feria de Riobamba, me acuerdo, en Cuenca, en Manabí, acá en Quito mismo, dejó tantos y tantos amigos. Hay mucha gente que se acuerda de ese tiempo. El negro era un negro bien simpático, bien atractivo para las mujeres, ¿no? Claro. Claro, el Joe y tremendo artista. Acá tiene una, dice. ¿Perdón? De la anécdota, digo. Me estaba acordando de que una vez estábamos viajando a Manabí. Yeah. Entonces ya nos bajamos en Santo Domingo a comer la comidita, todo chévere. Entonces ya nos fuimos y llegamos a Puerto Viejo. Y en Puerto Viejo pues ya todo el mundo al hotel y papá se fue a hacer sus asuntos allá en las radios, yo creo que le llamaron. Y promocionarios. Sí, entonces ya, llegó a las 8 del baile, vamos. Era el baile en Olmedo, en un cantón de Manabí. Cuando ya estábamos por Santana y me olvido el trombón yo. Chuta. Digo, no puede ser, me regreso porque tenía que tocar el trombón. Me tuve que regresar en taxi y ir en taxi otra vez a Olmedo. Imagínate. Esos olvidos a veces pasan. Claro. Sí, entonces y el son cosas tuyo, que pasan. Sí, entonces fue una cosa muy... siempre en la orquesta cada uno es responsable de su instrumento. Sí, claro. Cada uno tiene su instrumento y tiene que ser responsable con su instrumento. Pero sí. por ejemplo, el que tiene, qué sé yo, la batería, que es más grande y todas esas cosas, ahí sí le ayudan. ¿O eso cómo? pertenece ya a la orquesta, digamos. Lo que es timbales, batería, contrabajo, piano. Eso es como parte del escenario, ¿no? Equipo, ¿no? El escenario. Ah, ya. ¿Es difícil mantener un cantante en la orquesta? No tanto. Gustavo Velázquez duró tantos y tantos años. Él grabó como unos 50, 60 long plays. Él identificaba a la orquesta. Entonces, ahora hay casos que pues hay cantantes que no duran mucho, cuestiones personales, qué sé yo. Pero por lo regular sí hemos tenido cantantes que han hecho época, ¿no? Me acuerdo de Cepillín Barragán, Cristian Silverio, el mismo enano, el Eric, le digo enano del Carillo, ¿no? Yeah. Eric Ibarra, Gerardo Espinosa, Fabián Mendoza, los ecuatorianos, ¿no? Porque también hemos tenido extranjeros, colombianos, Jordan, me acuerdo que era un showman en el escenario. Negro era
buenísimo, bogotano. Y todos los por ejemplo, los vocalistas, el cantante que sale de la orquesta, casi por lo general siempre se pone su orquesta. ¿Les afecta eso a ustedes? No tanto, porque ya la orquesta tiene su nombre, su fama y, por ejemplo, se salió Gustavo Velázquez, pero él siguió como solista. Cantó en el tiempo se puso a cantar lo de la OTI, los festivales, sí le fue bien, de ahí se puso a cantar, pero igual papá siempre le llamó para las grabaciones, ¿no? Y entonces para grabar él le seguía llamando. Claro, porque sí, se llevaban muy bien, son compadres y todo, ¿no? Y grabó los éxitos que hasta ahora suenan todavía, ¿no? Mírame un poquito más, La novia, Solo estoy tomando, y muchos éxitos más. Entonces, casi no, y venían cantantes buenos a la orquesta. O sea, siempre los cantantes están queriendo llegar a Don Medardo, que es lo que no hay mejor espacio. Orquesta. Y a veces somos 3 cantantes y siempre nos llaman cantantes buenos que si están a las órdenes, ¿no? Claro. Y nosotros, bueno, está bien, estamos con tu pedido, no hay problema, y cualquier cosa te llamamos, pero siempre estamos con 3 cantantes, tienen que ser profesionales. De todos los músicos, por ejemplo, ¿cuál es el más difícil de manejar? Porque, por ejemplo, o sea, yo a simple vista veo que, por ejemplo, manejar un cantante es más difícil por el ego, ¿no? Siempre el cantante tiene un ego más que el trompetista, que el baterista. El hecho de que esté al frente, sí, de que las chicas son la imagen de la orquesta y son la voz. Y las chicas pero depende de las personalidades de cada quien también, porque hay cantantes que están bien centrados, hay cantantes que también son difíciles de manejar. A esos quiero llegar. Bueno, ahí toca aplicarles todo el peso del reglamento y también ya saben con la orquesta que están, ¿no? Entonces es la responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro. Pero a veces son locos en el escenario, también eso es bueno, porque a eso le gusta a la gente el show, el espectáculo. Sí, la locura, y que se tiran al piso y que hace eso también influye bastante en el éxito del baile, del show, hacer eso precisamente, aparte del canto, ¿no? Claro. Porque tiene que ser buen cantante. Y hay gente que combina esas dos cosas, como Loco Quintero, por ejemplo, en Colombia, que era un showman con los graduados. Así había Gustavo Velázquez también en su juventud, era tremendo showman. Él me acuerdo que no necesitaba, mira, así era antes, no había monitores, todos los parlantes eran para adelante y hasta ahí, y solo tenía un cantante y él hacía los coros, él cantaba todo el baile, animaba todo el baile. Tenía una voz. Imagínate. Así era antes, pues. Resistencia. Claro. No, ahora que tenemos los monitoreos y todas las facilidades, y hay el maestro de ceremonias, y hay 4 cantantes más al lado tuyo. Gustavo se fajaba solito y hacía años de años, con esas amplificaciones de esos tiempos que tenía que tener. Que no era muy buena. Ese diafragma. Sí. Así, claro. Por ejemplo, ¿y usted que recuerda alguna pelea, alguna discusión con los cantantes que son un poquito más difíciles de llevar? Sí, siempre ha habido sus problemas con los cantantes, sí. Por ejemplo, no le digo el nombre, pero no le gustaba que le digan algún sobrenombre, alguna cosa, ¿no? Y había un trombonista que de pronto sí le decía y se aguantaba un chance, el man, ¿no? Cosa que una noche en un baile no aguantó el cantante y dejó de cantar y se acercó ese momento y le quiso dar duro. Entonces paramos un rato, pero tranquilo, ¿qué pasa? Entonces, gente que ya no resiste, pues a veces alguna broma. Sí, sí. El cantante más que todo, un cantante más que todo. Sí. Yo siempre digo que los cantantes son muy sí, por el ego. Tienen su ego también. Tienen su ego, pero como dice mi hermano, hay que saberlos tratar también, ¿no? Claro. Y saben, ¿no?, en qué orquesta están y todo eso. De ahí nos pidió disculpas él que por favor le disculpen, pero él no puede aguantar un sobrenombre, que algo que le digan. Claro. Entonces, sí, son difíciles a veces, sí. Pero son tratables, como se dice. Sí. Está acordándose de algo. Sí, de los cantantes. Y bueno, y todos los músicos mismos. Todos los músicos tienen su locura. Cuéntenos más. Claro, porque dice de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, y los músicos tienen un poquito más de locura. Entonces no solo son los cantantes. A veces
cualquier instrumentista tiene su chispa, tiene sus cosas. No somos como el común de los mortales. Los músicos tienen su cosa especial también. Y por ejemplo, los músicos, ustedes como directores ahora que son y están llevando la orquesta, el hecho de que, por ejemplo, los músicos lleven chicas a los hoteles. No, ya a nivel de todas las orquestas ya no se dan esos fenómenos. Ya no es ya. Todo ha cambiado, todo va evolucionando y pues, no, pues en carnaval, por decirte algo, fuera de los músicos, uno les tiraba un bombazo a una chica. Ahora ya no se puede hacer eso, pues. Antes era común. Y así mismo todos los órdenes, todo ha cambiado, todo ha evolucionado y ahora hay mucho más respeto, más civilizados estamos. Así. Cuando papá iba a grabar una canción, ¿cómo era la preparación que hacía, por ejemplo, para grabar un disco? Porque sacaba dos en el año, 3 en el año a veces. Sí, dos long plays y hacía el disco del año también en diciembre. O sea, que eran 3. Sí, 3 prácticamente, claro. Sí. Entonces se daba tiempo para todo eso, pero en los ensayos, o sea, tenía que ensayar también los temas que iba a grabar, escoger los temas, siempre ponía una composición de él. Me acuerdo que hacía cantar también a famosos, que cantó también con nosotros un disco, los hermanos Miño Naranjo, tiene un disco con nosotros. Entonces ensayó con ellos, me acuerdo, y así todos los long plays tenía que ensayar, porque eran como, a veces eran 14 temas por disco, ¿no? Por long play. Y grabar 14 canciones. Imagínate, es bastante, ¿no? Ahora es muy diferente, ¿no? Claro, ahora se puede grabar un tema, hacer un sencillo, video, un video y sale a la luz en las redes sociales y listo, ¿no? Pero en ese tiempo tenías que hacer los discos, las 12, 13 canciones y tenías que preparar todo eso y grabar de instrumento en instrumento, trompetas, trombón, después los coros, los cantos y todo eso lleva tiempo y una semana se pasaba en los estudios de grabación, iba a Guayaquil, a Ifesa, grababa en Ifesa, de ahí se regresaba después a los bailes. A veces se daba justo el tiempo. Una vez llegó un poquito atrasado, pero ahí estuvimos nosotros para empezar el baile, pero él ya llegó. Era de una grabación que venía de Guayaquil. Entonces, en esos tiempos, imagínate, él era la grabación lo más importante para él. ¿Y ahora que es más sencillo grabar? Se puede grabar por partes. Ya... la tecnología, pues tú sabes, nos ha dado tantas facilidades para los músicos y pues es mucho más fácil. Se puede grabar por instrumentos, por voces y se va armando y sale el producto y pues hacemos un videíto, se lanza en las redes sociales. Todo es más descomplicado que antes. Antes, por ejemplo... Tenías que ir bien ensayaditos a la grabación para no gastar tiempo, porque te cobran por tiempo en la sala de grabación, claro. Entonces tenías que ir bien ensayado, procurar no demorarte mucho, todo era más complicado. Ahora pues ya es mucho más fácil. Y la promoción, por ejemplo. Y ahora cualquier estudio de grabación, en un zaguán, pones un estudio en el garaje de tu casa. Antes, para una orquesta grabar, era como una graduación. Tenías que irte a Ifesa, a Guayaquil, o a Fediscos en Guayaquil. Aquí también había Fadiza, pero no cualquiera te grababa. No cualquiera grababa, era una cosa. O sea, aparte de que era caro, tenían que sacar turno para grabar allí, ¿no? Claro, y solo grababa orquestas prestantes, artistas prestantes, no cualquier artista, porque pues no le daban chance o no había producción, no había el productor, porque era un proceso difícil, es que era más caro y todo. Era solo para artistas ya consagrados una grabación. Claro. Cuando papá ya estaba, él se sentía, cada vez que los años ya pasaban, a ustedes les preparaba ya para la orquesta y decía, de esta manera tienen que manejar. ¿Cómo era esa preparación que ya se avecinaba? Porque toda persona pues, ya siente que tiene que ir dejando poco a poco ese legado a los suyos. Claro, sí, siempre con el tiempo él nos fue diciendo las cosas, tienen que hacer esto, en los ensayos, si no estoy yo, ustedes tienen que dirigir, en los viajes, de pronto él también tenía que irse a Medellín a grabar, entonces un baile no podía ir, entonces él nos decía, tienen que hacer esto con los músicos, van a tocar esto
todo esto de repertorio en el baile, tienen que, según la gente también de donde íbamos a tocar, ¿no? Era un baile particular, entonces era diferente, con un baile popular. Claro, por ejemplo. Entonces sí, él siempre nos indicaba todo lo que es en cuestión de prepararse, ¿no? Para ya cuando no esté él, entonces nosotros podíamos salir tranquilamente, no había problema. Siempre nos explicó mucho de ese sentido. ¿A todos por igual o había así como que favoritismo, así como que para... A mí me parece que todo se fue dando. Todo, vos vas aprendiendo en el camino. Claro. Entonces no necesitan tampoco que te expliquen ciertas cosas, porque esto ya naturalmente tú vas asimilando y uno va dirigiendo, uno ya sabe los horarios, sabe cómo llegar, sabe cómo manejar todos los aspectos, la utilería, sección músicos, sección horarios, los buses, los choferes, las amplificaciones, y pues uno ya aprende y ya papá en los últimos tiempos también ya estaba descansando y nosotros ya, pero siempre con las directrices de él, las grabaciones, ya no podía ir a todos los bailes por su salud, pero siempre estábamos reunidos en la casa. ¿Y la gente decía algo cuando ya no le veía a don Medardo? Porque, o sea, yo recuerdo algunos eventos donde él estaba súper malito y aún, o sea, él se iba y yo decía, es que mucha gente me imagino que pedía que esté él, ¿no? La gente va comprendiendo, la gente se da cuenta y tiene que sonar, la orquesta sí tiene que seguir sonando bien. Eso como sí siempre ha sonado. Y con el mismo estilo. Claro. Que eso es lo que nos ha caracterizado ahora con mi hermano Marcelo, que seguimos con ese mismo estilo que nos dejó nuestro padre. Eso obedece el éxito y seguimos trabajando en todo el país y giras internacionales, pues. Entonces, la orquesta siguió sonando bien y pues supimos suplir la falta de nuestro padre, que pues ya nos dejó y hemos seguido adelante. Como tú dijiste, es una gran responsabilidad y pues para nosotros es una gran satisfacción seguir grabando y seguir con el favor de nuestro pueblo ecuatoriano, ¿no? Claro. Y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué existe dos orquestas Don Medardo? Bueno, mi hermano Mauricio siempre trabajó con nosotros, siempre estuvimos juntos. Digo que últimamente con el hijo que tenía el hijo que después le votó, que me va a hacer otra orquesta, que esto, que el otro, sigue nomás, pues. Nosotros no teníamos ningún problema, pero después... ¿Mauricio decía que quiere hacer otra orquesta? Sí, que él sí nos dijo que él iba a hacerse otra orquesta, pero nosotros no pensábamos que iba a ser con el mismo nombre, pues. Entonces había empezado... ¿Él salió él salió de ustedes o ustedes de él? Él salió de la orquesta con el hijo. Se llama Daniel Usuriaga. Él tocaba también aquí en la orquesta y con él que se iba a hacer otra orquesta, pues... Pero después hemos visto que estaba haciendo con el mismo nombre. En fin, eso ya... En un futuro pues tendrá que esclarecerse y arreglarse, pero la orquesta, esta es la orquesta de siempre. ¿Afecta esto de que hayan dos orquestas? No, nosotros seguimos la gente, el favor del pueblo ecuatoriano y las opiniones de ellos nos satisfacen porque todo el mundo nos dice que lindo que suenan igual que cuando estaba tu papá, que chévere, sigan adelante. Y no nos afecta porque hemos tenido giras a Europa, hemos estado giras a Colombia y la gente nos acepta de mil maneras y más apoteósicamente. Nos hacen entrevistas en todas partes, a la televisión, vamos. Bueno, no nos afecta mucho eso, porque el estilo que tenemos es igualito al de que teníamos con nuestro padre. Así es que la gente, eso nos ha dicho siempre. Hasta una familia de un músico muy, muy conocido acá en Quito se acercó y nos dice, qué lindo que tocan. No, sigan así, no pierdan esa esencia que con su papá. Entonces uno se pone a pensar y dice, seguimos bien entonces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? No sé. Eso ya depende del público, pues. Pero ustedes como músico, por ejemplo, ¿qué perciben? No le he oído yo a él. O sea, en vivo, no le he oído cómo suena esa orquesta. Además, terminaron en es fácil advertir con nosotros porque cuando terminamos todo baile no nos dejan ir. Claro. Nos aplauden y otra y siempre tenemos ese lío que tenemos que seguir tocando y porque la orquesta gusta. Mauricio, no sé, yo nunca les he oído en persona porque siempre estamos nosotros ocupados y mientras menos sé de él, mejor nos va a nosotros. ¿Terminaron en malos términos con él?
No, sino que cada quien por su lado y eso es todo. Pero ya no hay reuniones familiares. No, ya no, porque pues nosotros pasamos muy ocupados, atareados y él tiene su gente y nosotros, todos los empresarios están con nosotros y viajamos y entonces es una vida muy agitada, estamos grabando y él también por su lado, hasta ahí. Claro, y hay, por ejemplo, a futuro problemas legales, por ejemplo, puede acarrear esto de que hayan dos orquestas, porque a la larga, o sea, ustedes dicen que no, pero yo siento que, o sea, al tener dos orquestas, siempre afecta. Por ejemplo, ustedes sacan un tema, ¿no? Y es un boom, pero también le beneficia a la otra orquesta. Y viceversa, la otra orquesta saca un tema pero no podríamos tocar un boom de ellos. Por eso ya éticamente. Y él tampoco, creo que si nosotros tenemos un boom, él no podría usufructuar de eso. Simplemente cada quien tiene su gente y los que le quieran contratar a él, que le contraten. Y no tenemos ningún lío en ese aspecto. Además, estamos inscritos. Papá nos dejó... los tres. La orquesta se registró en ese tiempo que era el Ministerio de Industrias y Comercio. Ya no hay ese ministerio. Ahí se registraba lo que es patentes, marcas y patentes. Ahí está registrada la orquesta desde el año 70, creo que papá la registró. Luego eso pasó al IEPI, tiempos de Correa, creo que se estableció esa institución del IEPI donde tú patentas, después habían ido cambiando de nombres. Ahí está inscrita la orquesta. Entonces papá después nos cedió los derechos, cesión de derechos, a mí, a Marcelo y a Mauricio, que eran los tres que siempre hemos estado en la orquesta. Claro, entonces los tres tenemos el derecho del nombre, hasta ahí, y por eso si por eso también es dueño y no hay ningún problema. Del nombre, claro, de ese nombre de Don Medal y sus players. Pero de ahí el uso que le haga y si gusta a la gente o no gusta, ya depende de cada quien. Nosotros estamos trabajando, nuestra orquesta se llama Don Medal y sus players, hasta ahí. No es Don Medal y sus players de tal. No, la orquesta siempre fue Don Medal y sus players y así está registrada. Y punto, como decimos. ¿Qué creen que diría papá al ver que hay dos orquestas, don Medardo? No creo, él nunca supo, pero igual no sabemos, ¿no? Como digo, ese tema porque él trabaja, claro, ya está superado, ya. Porque él trabajaba mucho en la imagen de la orquesta, cada detalle, como dicen ustedes, siguen contando los discos que salen. Sí. Vamos en el disco 100, ¿cuánto? 108. Vamos al 109. Ya. Y si Mauricio saca otro cuento, no cuenta dentro de la sumatoria, ¿no? De los... Pero la de él, nosotros somos aparte. Por eso digo, o sea... Suma lo que él sigue haciendo. Si él graba 10... él puede decir que está en el 120 ya. Si graba 10 en un año, ya es cuestión de él. Pero en la orquesta Don Medardo y sus players, que no es Don Medardo y sus players raya fulano de tal, no, así no está registrada. Es Don Medardo y sus players. Esa es la nuestra y la que siempre ha habido, la de papá, la que está, la que siempre estuvo. Entonces no tenemos ningún problema. Nosotros grabamos un disco por año y ya hay tantos y tantos éxitos. Date cuenta que hay temas que se grabaron hace 15 años y la gente nos sigue pidiendo en los bailes, incluso nos hacen repetir el Solo Tú, por ejemplo. Y las ¿arreglos de quién era Solo Tú? De papá, pues estábamos con papá pues en esos tiempos. Sí. Uh-huh. Claro, con papá, él fue el hombre siempre, de todos los long plays. Y CDs luego. La música de las cumbias andinas, que también fue otro boom, otra época de la orquesta. Siempre ha ido por tantos años que hemos ido por épocas. Fue una época de las cumbias andinas, también, claro. Luego vino las cumbias manavitas, choneras. Luego viene, bueno, desde que la orquesta era otra orquestación, eran solo 2 saxofones y órgano. Después ya la orquesta se fue ampliando, puso papá trompetas, trombones. Entonces así hizo la Big Band que somos ahora. Yeah. ¿Me entiendes? Pero ese ha sido el desarrollo de la orquesta. ¿Cuál es el tema que han sacado ustedes ahora recién? Bueno, hemos grabado recopilaciones un poco más modernas de las anteriores. Haciendo como una remasterización que le llaman. Sí, pero nuevas grabaciones. Con nuevos arreglos. De la música anterior. Yeah. Y también este año estamos grabando unos nuevos temitas que ya vamos a son paseitos, más o menos saldrá en mayo, ya pondremos a consideración de toda esta linda gente y así seguimos grabando temas nuevos también. ¿Y quién es el arreglista de ustedes?
Los dos, sí. Y también contamos con arreglistas colombianos y venezolanos y peruanos, porque es toda gente. Ahora es así, una orquesta tiene que tener lo mejor. Entonces, si tú le das un tema a un arreglista que te hace un arreglo excelente, pues lo grabamos y eso pega y la orquesta suena. Pero siempre apegándonos al estilo. No podemos salirnos del estilo. Eso es en la cuestión del ritmo, en la cuestión de que no vamos a grabar pues por grabar, ¿no? Sino todo como siempre ha sido la orquesta. Es difícil la cuestión de los arreglos actualmente, porque a la larga papá siempre pues estaba pendiente de eso. Es que hay gente especialista. Nosotros conocemos gente, o sea, no es de todo el mundo. Hay arreglistas especialistas. En Colombia, por ejemplo, yo conozco uno que tiene swing, que es buenísimo. Entonces él nos arregla algunos temitas. Y lo mismo en Venezuela. Obviamente ustedes le dan las directrices, claro, ¿no? Exactamente. Así. Exacto, y si hay algo que cambiar, pues lo cambiamos y no hay ningún problema, pero se va grabando, los temas se van construyendo así, la producción, ¿no? Y queda pues bien chévere. Siempre pensando en el buen gusto de nuestra linda gente, de nuestros fans y nuestros queridos amigos. ¿Ustedes siguen en Don Medardo o también puede haber esa separación? Que si es que puede haber 3 Medardos. Claro, si él quisiera hacerse otra orquesta también podría, porque tiene el derecho de poner. Ya sería eso una broma. Pero Mauri, nadie más, solo los 3. No podría haber más. Eso le iba a preguntar, porque había una orquesta, un grupo que, por ejemplo, ya los 3 formaron, se separaron y quedaron los 3. Y luego los hijos también de ahí salieron 2 más de uno de los 3. No, eso no se puede porque... Y en realidad habían como 5. Eso es personal, ya no es... ya está registrado así, no se podría. Entonces, yo también puedo dar el derecho a un amigo y vos también haz la orquesta. ¿Tiene hijos usted? Sí, pero ya sería algo ilógico tener tanta orquesta. Ahí estamos bien y nosotros seguimos de ahí. Marcelo también tiene sus hijos y la orquesta sigue como Don Medardo y sus players. ¿Qué tienen planificado, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que no se abra como un abanico de que la orquesta? Todo está legal. Por ejemplo, ustedes legal y aparte, por ejemplo, a sus hijos dice, a ver... Claro, y es muy difícil una orquesta con este performance. Hacer una orquesta es bien jodido a estas alturas con lo que nosotros tenemos y hemos hecho. No, a la noche a la mañana no hay músicos como para hacer una orquesta y tener todo ese regambre, ¿no? De tanto disco, de tanta experiencia. Estamos más de 40 años en la orquesta. ¿Me entiendes? Entonces no se podría hacer eso. Sería una locura, un fracaso. Más seguro es un fracaso. Más fácil es empezar con otro nombre, otra... Naturalmente, pues si son músicos y pueden hacer no solo una, sino las orquestas que quieran y triunfen. ¿Cuántos de la familia trabajan con ustedes? Los 2 nada más, y mi hermano y... ¿Hijos no? Bueno, sí, pero ellos nos ayudan en otros aspectos, ¿no? Legales. Marketing. Mi hijo es abogado, sí. Marketing. Entonces todo suma, ¿no? Claro. Pero solo ustedes quedan ya del delegado. Y por ejemplo, ¿y a quién heredan? A mis hijos. Porque los años pasan, ¿no? Musicalmente. Claro. Porque a los nietos, pues ya vienen nietos también. Sí tienen nietos, por ejemplo, que les gusta la música. Nietos de la universidad. Y toca con ustedes. Aunque no parece porque soy jovencito, pero ya tengo nietos en la universidad y ellos también pueden seguir la música y pueden incursionar. Pero no están ahí actualmente no. Porque pues... Es una época que los chamacos estudian, les gusta y esta es una vida bien sacrificada, bien esclavizante. Más que todos los viajes no te dan chance de estudiar porque toca estar viaje y viaja. Entonces es difícil. En una gira, es un mes que tendrían que faltar, un mes y medio, entonces ya no podrían estudiar. Entonces pues les hemos dejado que mejor se preparen en lo que les guste y no se presiona a nadie, ¿no? Claro, ¿es mejor llevar una orquesta con familia o...? No, sí, o sea, ahorita estamos los 2 y la llevamos muy bien a la orquesta, muy, muy correctamente y yo creo que no hace falta así tanta familia tampoco, ¿no? Basta. Porque es difícil, ¿no? Sí, también cada uno tiene sus opiniones, sus cosas. Aquí con Miguel hacemos nuestro proyecto, por ejemplo, del disco, de grabaciones, de giras, y nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante. Entonces,
ahí estamos bien. O sea, no hace falta tanta gente que diga esto, otro, no. Hagamos esto y punto. Y seguimos con nuestro Había proyecto. Un experto en negocios que decía, a veces es un poquito incómodo manejar un negocio, porque esto es un negocio, con familia, porque sí, tú al primo, al sobrino le multas, se resienten. Es un compromiso, exactamente. Si no el taita, que viene siendo tu hermano, ¿me entiendes? Claro. Ni a nivel de músicos no me gusta a mí contratar a dos hermanos, porque si se ve el uno, se ve el otro. Entonces, claro, un problema, mejor sí. cada quien individualmente, y así hemos venido trabajando y nos hemos manejado muy bien y bueno, gracias a Dios estamos con el éxito pues que nos tiene satisfechos, ¿no? Eso se refleja en las giras internacionales, aquí en los bailes, en carnaval hemos tocado 7 bailes seguidos. Entonces eso no hacíamos ni con papada, te cuento. Tiene la orquesta nuestra, Don Medardo y sus players, hasta ahí nomás, Don Medardo y sus players, no de fulano de tal. Tiene el éxito pues que siempre tuvo con nuestro padre y ese es nuestro orgullo, ¿no? ¿Cuál es la ciudad donde más le salen contratos? Estamos trabajando últimamente en el Austro bastante, ¿Sí? En Cuenca, en Cañar, en Azogues, bueno, en Cuenca, en todos los cantones, pues como te contaba, en estos carnavales estuvimos en Paute, estuvimos en Cuenca, estuvimos en Azogues. Entonces, Más por la zona austral. Antes trabajábamos más en Manabí. Eso le iba a decir, ¿no? Entonces, pero ahora ya todo va cambiando, así es el mundo, todo va evolucionando. Entonces, bueno, pero estamos en todo el país, en todas las ferias de todo el país. Pero últimamente hemos estado más en el auto. La otra vez con Miriam, que es nuestra manager, y acordamos sacar como dicen ahora, en las redes sociales, en el Facebook, un agradecimiento a nuestra linda gente de Cuenca porque habíamos tocado un día en el Valle, que es una parroquia ahí de Cuenca. Luego habíamos tocado en Turi al otro día, al siguiente día en Cuenca mismo. Entonces nos dimos cuenta que la gente en Cuenca nos está contratando, pero Me gusta. Cuenca y todo el Azuay. y aparte eso es bueno, ¿no? Porque no viajan tanto. No es lo mismo que, por ejemplo, un contrato en Cuenca y al siguiente día en Manabí. Pero si nos ha tocado, Claro. ya estamos acostumbrados. Pero eso sí Si es más toca, cansado. toca. Hemos ido del oriente a Manta, hemos ido de Macará a Puerto Viejo. Ya estamos acostumbrados a esos. También a veces, bueno, no cogemos tan exageradamente. No se puede tocar en Tulcán y al otro día en Macará. Pero si hacen, por ejemplo... claro, como escalitas, ¿no? Claro, o sea, Para no hacer tienen tan sus largos contratos los y viajes. luego, como salen los contratos, hacen una revisión para ver hasta dónde avanzan o cómo están. Exactamente, calculando los los tiempos, las Eso horas, ya es el manager, las ¿no? horas de viaje, claro. Si no se avanza. Y Máximo, por ejemplo, entre contrato y contrato, ¿cuánto debe haber de unas distancia? 8 horas. Máximo 8 horas. Sí, para llegar y descansar un poco, ir al hotel. Cualquier circunstancia, a veces hay alguna interrupción en la carretera. Tú sabes, ahora con tanto tráfico que hay, cuando vienen estos inviernos bravos, hay deslapes. Entonces, todo eso hay que estar preveyendo, ¿no? Porque es difícil los viajes. Todo artista pide algo. Piden cosas, unos exageran, otros no. Don Medardo es exigente en el rider técnico que lo llaman. No, nosotros somos tenemos un sonidista también nosotros, ¿no? Entonces No piden ni sonidista. Sí enviamos el correo electrónico, todo lo que es el escenario, el rider, todo. El rato que vamos a hacer prueba de sonido, entonces ya ahí nos tienen todo listo y nuestro ingeniero va a hacer sus cosas, ¿no? Que suene más los cantantes, un poco más las voces, el ritmo, y así se va compaginando todo y ahí estamos. Pero exigencias exageradas no, tampoco, ¿no? Pero eso sí tiene que sonar bien afuera la orquesta. Y interno en la carpa. Y en el escenario, claro, el monitoreo, que es ahora algo básico también, ¿no? Claro. Y todo que esté bien el escenario, eso exigimos nosotros. Ustedes exigen más escenario, no piden camerino y cosas así. Algo sencillo nomás ahí, nos encanta el cafecito, por ejemplo. Que esté café. Pedimos el cafecito, agüitas y colitas y todas esas cosas nada más. Nada de Sí, lo es otro nuestro mundo. único vicio, el café.
A ustedes no es de que una botella y cosas. Lo que la gente nos quiera dar con cariño, y si nos dan una botella, pues ese rato no nos tomamos, porque pues Lógico. será para el viaje, para... O bajando del escenario. ¿no? Claro, tomarlo un traguito, que tampoco es malo, pero trabajando no. Claro. Pues luego no habría ningún problema, ¿no? Para irnos ya durmiendo en el viaje, nos tomamos un traguito, el que quiera, y hasta ahí. No, nada de borrachera, de eso sí prohibido. Claro, y siempre es, por ejemplo, con multas para quienes están... O no, afuera de una vez. Claro. Afuera, ya. Claro, o sea, borrachos y manzanas podridas afuera sin mayor trámite. Pero, por ejemplo, ustedes ya para hacer ese tipo de cosas deben tener ya gente que está en banca ya. Bueno, sí. Como en el fútbol, ¿no? El cajón que llama, ya tienes tu cajón. Ya está calentando ya. Ya está listo, entonces pues, no, y... No, o sea, no tenemos necesidad de eso. La verdad que todos los muchachos se portan bien. Es que es un lujo estar en son profesionales. Son jóvenes todos, y saben, ¿no? Pues la orquesta que están, y siempre están agradecidos. Y cuando tienen que irse, pues por ver razones, pues nos avisan con un tiempito y todo terminamos en santa paz. Y así ha sido siempre desde el tiempo de papá también. Nunca ha habido problemas. Había uno de los requisitos de don Medardo, padre, que siempre hablaba y decía, siempre me inclino por seleccionar gente joven, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, siempre. Siempre se mantienen con eso ustedes. Claro, ¿Por siempre. Que no es decir que somos racistas ni que nada, ¿no? Pero papá siempre buscaba a la gente simpática, joven, y que toque también tampoco no va a tocar nada. Entonces, claro, Entonces él siempre se preocupó por eso también. La estética de la orquesta, la imagen, ¿no? Claro, eso siempre. Pero el joven también es como que más dócil para algunas cosas, ¿no? Entonces... Más manejable, claro. dices tú, ¿no? Sí. Ya un adulto con malas mañas es muy difícil, ¿no? Como ya viene para afuera. Ya viene y te hace sindicato. Es muy difícil, ¿no es cierto? Son gente pues más difícil, como en toda empresa, ¿no? Claro. Pues todos tienen su política, ¿no? Y por ejemplo, la gente nueva que ya está preparándose para entrar, ¿ya hacen ensayos también con ellos? Bueno, por lo regular ya les conocemos a los músicos que han tocado en otra orquesta, que son profesionales. Está echado el ojo, le dicen. Sí, ya les conocemos y a veces se ponen a la orden. Como somos amigos, pues si es que hay un reemplazo nada más porque alguien no puede, le llamamos y siempre está ya la relación establecida. Entonces, si es que es algo definitivo, tampoco no hay problema porque se les propone y si se gusta o si son muchachos nuevos que no les conocemos muy bien, se les hace una audición, que sepan leer más que todo, pues que por una orquesta profesional tenemos los arreglos, tienen que saber leer, eso sí es sine qua non. De cajón, claro. Sine qua non. Sí. Muchísimas gracias con ustedes. Realmente nos hemos divertido. Muchísimas gracias a ti, Mauri. Antes de despedirnos, sí, bien, unas anécdotas quisiera que me compartan interesantes, ¿no? De ustedes que hayan experimentado dentro de la agrupación, algo que queda para el recuerdo con su papá, porque sabemos pues que él dejó este legado, sabemos pues que él sembró esta semillita de don Medardo y después de tantos años pues aún sigue dando frutos. Bueno, unas chistosas. Estábamos en Jaramijó y teníamos que tocar en la noche y al siguiente día en la tarde. Yeah. Entonces, pues terminamos el baile ya de la noche y no había hoteles en Jaramijó y en Manta también, bueno, está relativamente cerca, pero nos llevaron a otro hotel. De madrugada entramos con el bus y ya estuvimos de ahí. Yo veía medio raro el hotel. En total había sido un motel. Cosa que me despierto y lleno de espejos. Y lo más raro es que teníamos que salir solitos, solo hombres del motel, que era algo. Y esas unas cosas así cómicas que nos ha pasado, ¿no? Ya le veíamos a los compañeros bonitos, ¿no? Durmiendo en moteles. Hasta eso nos ha tocado. Pero es que es así, ¿no? Cuando sí. ya hay distancias largas donde uno pueda, ¿no? Donde uno se acomode. Descansar un rato. Sí. Descansar un rato. ¿Alguna anécdota que sí, con me su estaba papi? acordando una que estuvimos en Washington. Era el Festival Iberoamericano. Estuvimos con Willy Colón, Rumba 3 de España. Y bueno, nosotros tocamos el primer set, don Medardo, y la gente ecuatoriana estaba ahí. Había gente de todos lados, ¿no? Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, bueno. Y los ecuatorianos, como siempre, tú sabes,
estaban esperando. Nosotros nos dijeron que tomen un set y hasta ahí nomás. Ahí venía Willy Colón, ahí venía el otro grupo español. Entonces la gente se quedó hasta el último pensando que íbamos a tocar el otro set, nosotros el último. Yeah. Y Don Medardo, y los quiteños estaban ahí, los guayaquileños, que Medardo, y haciendo relajo ya la gente ecuatoriana. No, y ¿sabes cómo es los estrictos que son los empresarios allá, claro? Y era en el Hotel Hilton, Washington Hilton. Entonces vino seguridad y les fue sacando a todos los ecuatorianos de ahí y nosotros... ¿Qué podíamos hacer? Como siempre el ecuatoriano queriendo la yapa. Queriendo la rumbita al último. Y claro. Sí fue algo, pero el cariño de la gente, con eso quiero ir, el cariño de la gente ecuatoriana con la orquesta. Ah, qué chévere, Ajá, qué lindo. Sí. Qué lindo. Muchísimas gracias a ustedes por Muy su amable, tiempo, valoro gracias. mucho eso. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde pueden la gente seguir pues a las páginas oficiales de Don Medardo? Bueno, en el Facebook estamos como Don Medardo y sus players. En el Instagram donmedardo.es. También en el YouTube y pues en las plataformas digitales pues donde están nuestros éxitos que pueden, ¿Quién maneja las cuentas oficiales a raíz de que hay dos Don Medardo? Nosotros se quedaron con las cuentas oficiales. Claro. Nosotros nuestras grabaciones y la música pues que siempre hemos tenido los 100 y pico de producciones. Estamos manejando nosotros. Y siguen manejando la misma página anterior. Claro, la de siempre, la que estábamos con papá. Esa. La de siempre. Esta es la orquesta de siempre. ¿Ya? Eso es todo. Ahí está, entonces podemos encontrarles ahí en YouTube. Sí, eso. Seguro. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Suena Medardo. Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.